Muy buenos días para todos. Qué bueno hoy empezar el día escuchando el Evangelio, escuchando la palabra de Dios y haciendo el ejercicio que hacemos durante todos estos días de la lección divina, la lectura, la meditación, la oración y la acción. Palabra es rica en contenido, cuando la leemos y cobra vida en la lectura, pues nos da toda una enseñanza. Vamos a hacer el primer paso de la lección divina en este día. Del Evangelio según San Juan, tomado el capítulo 14, versículos 21 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora, que estoy a su lado. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien les enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos avanzando en los capítulos del evangelista Juan y hemos venido haciendo la lectura, una lectura continuada del evangelista. Entonces, en el primer momento se recomienda otra vez volver a tomar el texto, escucharlo otra vez, pausadamente. Si se necesita la tercera vez, pues lo hacemos. Reconstruimos el texto con la memoria, ya no leyéndolo, sino recordándonos cómo se desarrolla la idea y cómo Jesús va ampliando la idea que trata en el día de hoy, para que quede clara y entendida, comprendida, asimilada esta lectura. En el segundo momento de la meditación, esta palabra pues viene a generar en nosotros hoy un impacto. Y en esta meditación, pues la invitación es a escuchar como el contenido central. Yo los invito a que escuchemos bien. Y vamos viendo cómo viene como un hilo conductor. Jesús le había hablado a Tomás de las moradas que iría a preparar. Le había hablado a Felipe de cómo el que lo veía, él veía al Padre. Había hablado ya de que él era el enviado. Y todo lo que decía no era por cuenta de él, sino por cuenta del Padre. Y hoy aparece también en un diálogo con los apóstoles, mostrándoles cómo hay unas consecuencias. Y las consecuencias están dadas en el que lo ama, el que lo busca, el que lo ama, entonces guarda los mandamientos. Lógicamente aquí viene un primer momento de creerle en Jesús. La fe es un primer momento fundamental para que haya conocimiento de Jesús. Y cuando nos acercamos a él y lo empezamos a amar, pues entendemos que lo que dice son palabras de vida eterna. Y entonces guardamos, escuchamos su palabra y guardamos sus enseñanzas como un tesoro. Cuando uno recibe algo que sabe que es valiosísimo y lo guarda y sabe que tiene que cuidarlo, porque es importantísimo. En este caso, su palabra viene hoy a iluminarnos todo nuestro ser y a decirnos cómo caminar en la vida y cómo tenemos que entonces escucharlo, sedientos de su palabra. Y entonces a ese que cree, que lo ama, pues la consecuencia ¿cuál será? Que él vendrá a morar en él. Recordemos el contexto. Jesús está hablándole a los apóstoles en la última cena. Ya no va a estar físicamente con ellos. Ellos entienden más bien esa tonalidad de despedida. Y entonces les está ratificando que si así se separe un poco de ellos físicamente, si lo siguen amando y guardan sus mandamientos, él vendrá a morar plenamente dentro de ellos. Es una morada aún más grande que tenerlo físicamente. Lógicamente, físicamente nosotros somos sensibles y los apóstoles estaban ya habituados a 3 años de estar con él. Pero Jesús les da esa promesa. Si lo aman, si cumplen los mandamientos, y no solo ellos, sino para los que vengan después de ellos, verdaderamente lo invitan a la vida, pues él vendrá. Y no solo él, vendrá con el Padre y haremos morada en él, dice Jesús. Y cuando están el Padre y el Hijo, pues está el Espíritu, que es la fuerza de Dios. Entonces hay algo que se llama la inhabitación trinitaria. La tarea que dejamos ayer en la lección de ayer era mirar si somos digna morada de Dios.
pues la palabra hoy nos continúa esta imagen. Qué bueno entender aquello de que Dios viene a nosotros. Claro, los templos materiales son muy importantes. El otro día hicimos todo un recuento histórico de cómo fue el templo para los israelitas, cómo llegó a ser el templo para nosotros, donde está el Santísimo, y ahí nos reunimos como comunidad, celebramos los sacramentos y la vida. Importantísimo. Pero es muy importante también seguir meditando que somos morada de Dios. Entonces, en esa meditación es cuánto lo amamos, cuánto buscamos guardar su palabra, escuchar la palabra, vivirla, y en ello pues tendríamos la vida que ya recibimos desde el bautismo. Pero si lo buscamos con todo el corazón, esa vida del bautismo sigue siendo permanente. Cuando hablamos de morar, es un término que indica algo que está más a largo plazo. No es solo llegar un momento, estar un rato e irse, no. Es un término que nos expresa duración. Qué bueno que ese encuentro con Dios sea algo sostenible en el largo plazo. Tenemos la capacidad de criaturas nuevas desde el bautismo y entonces no podemos desaprovechar esa capacidad de que Él venga y more en nosotros. Templos vivos de Dios. Y entonces cuando uno se va encontrando a los otros, entiende que si Dios es amor, Dios está también en el otro, pues y entonces dar la vida y servir y amar al otro es también servir a Dios, que está ahí dentro del hermano. Entonces, todo esto es como un círculo de amor bonito que nos va subiendo en una espiral y haciendo que la vida trascienda un poquito y nos separemos de un montón de realidades como que nos abajan. No, aquí hay un crecimiento en Dios. Permitamos que esta meditación hoy nos lleve a eso. Somos templos vivos de Dios. Él viene a morar en nosotros. Él ahora ya nos ha dado la fuerza del Espíritu. El Padre envió al Hijo y quien veía al Hijo veía al Padre. Pero después cuando el Hijo asciende al cielo, deja el Espíritu. Por eso le está comentando aquí, ante una pregunta de Judas Tadeo, le responde cómo será esa morada y cómo el Espíritu Santo dará esa fuerza también para que le recuerde todo lo que les enseñó Jesús y para que se sientan plenos y llenos de Él, porque somos templos de este Espíritu desde el bautismo. Entonces, miremos nuestra fe, seamos templos vivos de Dios, guardamos la palabra de Él, lo buscamos con sincero corazón y en ese guardar la palabra pues damos a los otros de lo que hay por dentro. Uno no da de lo que no tiene, y si Dios está dentro de mí, cuántas no obras buenas hago, cuánto no bien hago con mis consejos, con lo que hago, con lo que pienso, con lo que digo. Se tendría que transfigurar. Por eso los primeros cristianos pues fueron llegando a ciertas comunidades, porque ellos los veían, mírenlos cómo se aman, pues Dios por dentro dando fuerza y ellos siendo como testigos de la presencia de Dios. Seamos testigos de la presencia de Dios en estos tiempos, más ahora en este contexto de cuarentena, ahí en la casa, en el lugar donde estamos. Seamos testigos de que Dios sigue morando en nosotros. Hagamos oración con el texto. Dios uno y trino, que nos has configurado con una vida nueva y plena desde el bautismo, te pedimos que podamos ser templos vivos tuyos. Enséñanos a creer en ti, a amarte con todo el corazón, a escuchar la palabra y a permitir que vengas a estar con nosotros, a estar en nosotros, que sintamos tu presencia, Dios uno y trino, que habites completamente en este templo que nos has dado, que es unión de cuerpo y alma, que esta vida grande y maravillosa está llena y plena de ti, que nada, ni nuestras actitudes, ni nuestros pensamientos, ni nuestro obrar nos separe de ti. Enséñanos a guardarte como un sagrario sagrado en nuestro corazón, en nuestra alma, en todo nuestro ser, que nuestro entendimiento te busque y te hable y te llame y te clame y te invite todos los días para que podamos estar en presencia tuya y de esta manera tener una fuerza interior para enfrentar la vida. Ven hoy a nosotros, Señor, templos vivos tuyos, con toda esta configuración que nos diste de la vida nueva en el bautismo, que podamos sentirte, Señor, hoy y siempre. Amén. Cuarto punto, la acción que nos deja la palabra. Y entonces yo quiero que continuemos eso que decíamos ayer al final, el domingo, y es cómo estoy dispuesto a ser morada de Dios. Si lo amo, si guardo su palabra, porque si hago eso, pues la consecuencia directamente proporcional y la consecuencia es Dios viene a morar en mí. Pero si miro mis actitudes, mi forma de obrar y veo que no hay paz
o que en algún momento estoy obrando no conforme a Dios, pues no lo estoy dejando entrar en mi vida y no estoy dejando que Él sea Dios hoy en mí. Entonces miremos nuestro obrar, hagamos un análisis de la vida. ¿Cuánto guardamos su palabra? Si guardamos sus enseñanzas, Él vendrá y toda su plenitud del amor vendrá con fuerza a nuestra vida. Que Nuestra Señora, la Madre Santísima, nuestra Madre María, ella que no solo lo llevó en el vientre, sino que lo amó con todo el corazón, como la primera cristiana, nos enseña a guardar su palabra y a sentir la presencia de Él en nosotros. Amén. Señor los bendiga, los acompañe todo este día en todos sus esfuerzos, sus fatigas, sus trabajos, a sus familias también, y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.